Hola, ¿cómo les va? Hoy vamos a trabajar en prácticas del lenguaje y vamos a hacer un poquito de memoria con todo lo que estuvimos trabajando con Nasenio Cat en este último tiempo. Trabajamos sustantivos, trabajamos adjetivos, trabajamos separación en sílaba. Y para poder arrancar y hacer las actividades, hacemos una vuelta en el tiempo y volvemos a clasificar las distintas palabras. Sustantivo común y sustantivo propio. Esa era la definición que nosotros teníamos de sustantivos. Lo podemos dividir en dos: en sustantivos comunes y en sustantivos propios. Los sustantivos comunes eran todos los que se utilizaban para nombrar o para hacer referencia a animales, personas y cosas. En cambio, los sustantivos propios eran los que se utilizaban para nombrar a esa persona, el nombre de la persona, el nombre del lugar, el nombre de un país, el nombre de un río o un océano, y esos se escribían con mayúscula en la letra inicial, en la primera letra. Los sustantivos comunes siempre se escriben todo en minúscula, en cambio los sustantivos propios arrancaban con mayúscula, siempre arrancan con mayúscula. Y después teníamos los adjetivos, que el adjetivo me ayuda a describir, a contar cómo es ese sustantivo, sea común o sea propio. Entonces me va a cambiar, me va a ayudar a clasificar a ese sustantivo, a decir cómo es ese sustantivo. Entonces, por ejemplo, tenemos una oración que puede ser: la vaca simpática. Simpática es el adjetivo. Me está diciendo cómo es la vaca. La vaca es el sustantivo. Es un sustantivo común, porque estamos nombrando a un animal. No estamos diciendo que es la vaca Aurora, sino que es la vaca sola. Ahora, también sabíamos que los sustantivos se pueden seguir clasificando en género y en número. Género era si era masculino o femenino. Y nos dábamos cuenta con qué palabra le poníamos adelante al sustantivo. Si era él o si era los, era masculino. Y decíamos que era femenino si le poníamos la o las adelante. Por ejemplo, habíamos dicho que vaca era un sustantivo común. Adelante de vaca, ¿le puedo poner el o los? El, vaca, los, vaca. No me suena bien. ¿Le puedo poner la vaca o las vaca? Sí, le puedo poner la. Y ahí me marca que ese sustantivo común es femenino, porque lleva adelante la. Ahora, también podíamos clasificarla según el número, que era singular o plural. Y ahí nos ayudaba el final de la palabra. Si terminaba o no terminaba con ese. Singular era uno, plural era muchos. Entonces, yo estoy diciendo la vaca. Estamos hablando de una sola vaca, entonces es singular. Si yo dijera las vacas, sería plural porque son muchos. Pero ojo, hay que tener en cuenta que el adjetivo y el sustantivo siempre tienen que tener el mismo género y número. No puedo decir la vaca simpáticas o la vaca simpático. Si está en femenino el sustantivo, tiene que estar en femenino el adjetivo. Y si está en singular el sustantivo, tiene que estar en singular el adjetivo. Así que mucho cuidado con eso. Y eso nos va a ayudar a poder escribir bien y poder entender lo que estamos escribiendo. Y por último teníamos la separación en sílabas también, que también me ayuda a poder escribir de una forma más correcta. Algo para recordar que estamos viendo en los trabajos que ustedes nos envían, es que cuando uno llega al final del renglón y empezó a escribir la palabra y no le entra, entonces sigue escribiendo abajo. Está buenísimo y es así. Uno va escribiendo, si no le entra la palabra, sigue escribiendo abajo. ¿Cómo hace para que esa palabra nos quede bien cortada? La palabra se corta según la sílaba, se corta en la sílaba. Por ejemplo, si yo estoy escribiendo, estoy cantando una hermosa canción, y canción no me entró, yo no puedo poner can y abajo pongo ion. Entonces yo separo
canción. Entonces, arriba, en el renglón de arriba, voy a poner can y abajo voy a poner sion. Porque yo tengo que separar la palabra siempre en sílabas. Para esto me sirve la separación en sílabas también, para ayudarme a saber cómo escribir mejor. Y teníamos varias clasificaciones de separación en sílabas. Teníamos las monosílabas, las bisílabas, las trisílabas y las polisílabas, que según cómo iban aumentando y según la cantidad de sílabas que tenía cada una de las palabras. Entonces, recordando un poquito, volvemos. Teníamos los sustantivos, que podían ser comunes o propios. Teníamos los adjetivos que me decían cómo era ese sustantivo, que lo podíamos clasificar también en género y en número. El género era si era masculino o femenino, según cómo empezaba la palabra, que se le podía poner adelante, si él o la. Y teníamos el número, que era la cantidad. Y la cantidad la veíamos según si era singular o plural. Singular, que era una, y plural, que eran muchos. Y eso lo vamos a ver según cómo termina la palabra. Y por último teníamos la separación en sílabas. Les vamos a dejar un par de trabajitos para ir haciendo, muy sencillos porque es semana de repaso de todo lo que estamos viendo, para poder seguir adelante, porque ahora se nos vienen también los verbos, que son todas las acciones, se nos vienen un montón de cosas más que vamos a seguir practicando. Pero nos quedamos con todo esto por el momento y empezamos a completar las actividades que les mandamos para esta semana. Te voy a proponer un juego, lo vamos a hacer así virtual. Yo lo grabo, vos tratás de responderlo en tu casa. Yo voy a decir oraciones y vos vas a tener que descubrir cuál es el sustantivo. Sustantivo propio, sustantivo común. Y vamos a clasificarlos juntos. Vamos a arrancar. Primera oración. La casa era pequeña. ¿Cuál es el sustantivo? La casa era pequeña. ¿Cuál es el sustantivo? Es casa. Ahora, agarramos el sustantivo, que es casa. Esta casa, la vamos a clasificar. La palabra casa es el sustantivo. ¿Es un sustantivo común o propio? ¿Común o propio? Es un sustantivo común. Y ahora vamos a decir, ¿en qué género está? ¿Masculino o femenino? Casa, casa. ¿Es masculino o es femenino? Es femenino porque es la casa. Y por último, ¿está en singular o está en plural? ¿Singular o plural? ¿Singular o plural? Casa, ¿es singular o es plural? Singular era uno, plural era muchos. Casa es singular. Estamos hablando de una casa porque es la casa. Si no sería las casas. Correcto. Vamos con la segunda. Te la voy a dejar más solo ahora, ¿eh? El equipo se reunió. El equipo se reunió. ¿Cuál es el sustantivo? El equipo se reunió. Equipo. Equipo es el sustantivo. ¿Es masculino o es femenino? Masculino, femenino. Masculino, femenino. Es masculino. Es masculino. Seguimos. Género. Es masculino. Seguimos. Número. ¿Está en singular o está en plural? Equipo. Equipo está en singular porque es el equipo. Si no serían los equipos. Ahí me faltó uno. ¿Es común o es propio? ¿Es común o es propio? Equipo. ¿Es un sustantivo común o propio? Es común. Excelente, es común. Entonces, pasamos directamente a la tercera. Te dejo más solo todavía. Ayer usé mi bicicleta. ¿Cuál es el sustantivo? Bicicleta. Bicicleta es el sustantivo. ¿Es común o es propio? Es común. Bien o mal.
calculamos que está bien. Vamos a hacer de cuenta que ya todos entendimos el tema y lo tenemos re sabido. Entonces, bicicleta es un sustantivo común. ¿Está en singular o está en plural? ¿En qué número está? ¿Está en singular o está en plural? Bicicleta. Estamos hablando de una sola bicicleta, entonces es singular. Y por último, género. ¿Es masculino o es femenino? ¿Masculino o femenino? Masculino o femenino. Tic tac, tic tac, tic tac. Masculino o femenino es la bicicleta, entonces es femenino. Última. Me gusta jugar con Andrés. ¿Cuál es el sustantivo? Me gusta jugar con Andrés. Sustantivo, última palabra, Andrés. ¿Común o propio? ¿Es un sustantivo común o es un sustantivo propio? Es propio, porque es el nombre de una persona. Andrés. Me gusta jugar con Andrés. Andrés es sustantivo propio. Seguimos. ¿En qué género está? ¿Masculino o femenino? ¿Masculino o femenino? Y acá te voy a dar una nueva ayuda, una nueva enseñanza. Los sustantivos propios no se clasifican, no se clasifican más que eso. Llegamos hasta ahí. El sustantivo es común o propio. Si es propio, listo, terminamos ahí. Así que Andrés es un sustantivo propio.